Bienvenidos a una clase más de ECOBAES Estudia en Casa. El día de hoy corresponde a un tema de la asignatura de Química 1, el cual corresponde a los enlaces químicos. Hasta aquí hemos visto temas referentes a los átomos, cómo están conformados los átomos y la tabla periódica de los elementos químicos. Ahora, como sabemos, los elementos o los átomos se unen entre ellos para formar compuestos, y lo que nos va a describir qué tipo de enlace va a ser entre dos átomos va a ser la electronegatividad, que ya dijimos que es la acción que ejerce el núcleo hacia los electrones para atraerlos hacia él. Entonces, mientras más grande sea el átomo, obviamente menos influencia va a tener el núcleo sobre los electrones más lejanos. Mientras más pequeño sea el átomo, más electronegativo va a ser y más fuerte va a atraer a sus electrones. Nosotros calculamos la diferencia si analizamos un compuesto y analizamos los dos átomos que conforman ese compuesto y sacamos la diferencia entre electronegatividades de cada uno. El número que nos dé nos va a decir si es un enlace iónico, covalente, si es covalente polar o covalente no polar. Uno de los ejemplos más comunes que podemos nosotros mencionar es la del agua. Sabemos que el agua está formado por H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahora, ¿cómo es que se juntan estos elementos? Aquí tengo un oxígeno, el cual este oxígeno tiene ya dos electrones en el primer nivel. Estos no los puedo yo mover o remover. Estos ya están en el primer nivel, y en el segundo nivel, que son los únicos dos niveles que tiene el oxígeno, tiene 6 electrones. Vamos a colocarlos aquí. Tiene un electrón, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es un átomo de oxígeno. Tiene 2 electrones en el primer nivel, que esos están fuertemente unidos al núcleo, no los puedo yo mover, y tiene 6 electrones en la capa de valencia. ¿Cuántos electrones les falta para completar los 8? 2, ¿verdad? Ahora vamos a ver el hidrógeno. El hidrógeno está en el grupo 1, solamente tiene un electrón y solamente tiene un nivel. ¿Okay? Ese electrón le va a servir bien al oxígeno para completar los 8, pero como solamente es uno, vamos a requerir de 2 hidrógenos, cada uno con su respectivo electrón. Entonces, al unirse el oxígeno con el hidrógeno, se van a unir muy fuerte, ¿verdad? Y se va a formar una molécula de H2O. Por ejemplo, en el caso del agua, el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, se aferra más fuertemente a los electrones. ¿Qué pasa con esto? Como el hidrógeno es muy poco electronegativo, casi no tiene influencia sobre su electrón. Entonces, al unirse en un compuesto, como el oxígeno es más electronegativo, va a tener influencia sobre el electrón del hidrógeno y lo va a jalar hacia su núcleo. ¿Qué va a pasar con esto? Como esta parte de aquí de la molécula de agua tiene menos cantidad de electrones, casi todos los electrones están hacia este lado, hacia el núcleo del oxígeno, va a ocasionar que la parte de aquí, como los electrones tienen carga negativa, la parte de aquí de abajo de la molécula de agua se va a cargar negativamente, y la parte de aquí de arriba, que hay menos electrones o menos densidad de electrones, la parte de aquí de arriba va a adquirir una carga positiva. Esto va a hacer que la molécula de agua total va a funcionar como si fuera un imán solo, con una carga positiva y una carga negativa. Esto hace que al unirse o al encontrarse otros elementos químicos, se van a repeler o se van a unir. Si yo tengo otro átomo aquí, la parte positiva de la molécula de agua se va a repeler con la parte positiva del otro átomo. Pero si yo volteo el átomo, se van a unir, porque esta es la parte negativa. Estas son las moléculas polares. En el caso del agua, las moléculas de agua se juntan, la parte positiva de una molécula se junta con la parte negativa de la otra, y se repele en contrario las partes iguales. Los enlaces covalentes no polares son aquellos que son los más fuertes. Por ejemplo, tenemos el caso del carbono. El carbono, si lo analizamos, tiene 4 electrones en la capa de valencia, tiene en total 6, tiene 2 capas nada más, y
tiene 6 electrones en total, 2 de ellos en el primer nivel y 4 en el último nivel. Quiere decir que le hace falta otros 4 electrones para completar el octeto. Esto hace que se pueda formar una unión entre 2 carbonos, y esta unión es de las más fuertes. Los enlaces covalentes no polares, aquí ya no se forma ningún tipo de cargas eléctricas, no se forman imanes, y estos enlaces son los más fuertes. Estos enlaces entre carbono-carbono son los que nos da los que nos producen energía cuando nosotros nos alimentamos de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque la energía se almacena en estos tipos de enlaces, son los más fuertes. En el caso de los enlaces iónicos, como su nombre lo dice, se forman iones. Esto es cuando dos átomos están involucrados, uno de ellos le va a ceder totalmente su electrón o sus electrones al otro. Esto va a ocasionar que adquiera una carga positiva, y el otro átomo que recibió los electrones va a adquirir una carga negativa. El ejemplo más común de esto es la formación de cloruro de sodio, o la sal común, que está conformado por un átomo de cloro y un átomo de sodio. Si analizamos el átomo de cloro, lo buscamos en la tabla periódica, se encuentra, tiene un número atómico de 17, quiere decir que tiene 17 electrones en total. Se encuentra en el periodo 3, quiere decir que tiene 3 niveles de energía alrededor del núcleo, en donde se acomodan los 17 electrones. 2 de ellos están en el primer nivel, 8 de ellos en el segundo nivel, ahí son 10, y le quedan 7 electrones al final en la capa de valencia. Lo encontramos también en el grupo 7A, quiere decir que efectivamente tiene 7 electrones en su último nivel. Esto quiere decir que le hace falta un electrón solamente para completar su octeto, y esto hace que se junte muy bien con los elementos del grupo 1A. Uno de ellos es el sodio. El sodio solamente tiene un electrón en la capa de valencia, pero tiene 11 electrones en total. Se encuentra igual que el cloro en el periodo 3, quiere decir que tiene 3 niveles. Entonces usa 11 electrones, tiene 2 en el primer nivel, 8 en el segundo nivel, ahí son 10, y le sobra un electrón. Quiere decir que le hace falta, o le hacen falta 7 electrones, o le sobra uno. En el caso se van a unir muy bien el cloro y el sodio, pero no se van a unir igual que la molécula de agua, solamente por unirse, o no se van a compartir este electrón. El cloro le va a quitar totalmente este electrón al sodio. Entonces le quitamos el electrón al sodio y lo vamos a añadir a la colección de electrones de cloro. ¿Okay? Esto va a ocasionar que el cloro ya tenga sus 8 electrones en la capa de valencia, pero como en el cloro estable tiene 7 electrones, al agregar un electrón, esto va a ocasionar que este átomo adquiera una carga negativa, y el sodio, como ya no tiene electrones en la capa de valencia, va a adquirir una carga positiva. ¿Okay? Como el cloro tiene una carga negativa y el sodio una carga positiva, estos se van a unir como si fueran imanes. ¿Okay? Es lo único que los une. La diferencia de cargas entre cloro y el sodio es lo único que los va a unir. ¿Por qué? Porque el cloro tiene total acceso o total influencia sobre el electrón del sodio. El sodio no tiene influencia de sus electrones, pero se van a unir por la diferencia de cargas. Esto lo podemos observar nosotros cuando nosotros disolvemos sal en un vaso con agua. Esto se disuelve bien porque como la diferencia de cargas es lo único que los une, es una unión débil, ¿verdad? Como vimos ahorita, las moléculas de agua, como son polares, tienen una carga positiva y una negativa. Quiere decir que la parte negativa del agua le va a ceder o le va a robar el ion sodio al cloruro de sodio. Entonces, si nosotros tenemos unos granos de sal, al echarlos en agua, lo que hacemos es que le quitamos, separamos estos dos y se disuelve en el agua el ion sodio y el ion cloro. Y eso sería todo. Sigamos atendiendo las indicaciones de nuestros profesores, y recuerda que hay que continuar estudiando en casa.